Hoy vamos a tener un tema que se titula Beneficios de una mente renovada. Es muy importante comprender que necesitamos renovar nuestra mente para que nos enfoquemos en las cosas de Dios. Así como una persona, como dijo el Señor Jesús, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así también una persona que no es renovada su mente, lógicamente que nunca va a atesorar la palabra de Dios, no va a estar despierta espiritualmente. Una persona sin mente renovada le va a gustar más la maldad, el pecado, la altivez, etcétera. Entonces es tan importantísimo la renovación de nuestra mente. Y pues quiero comenzar en un versículo, ya que de una vez estamos de lleno entrando en el tema. Beneficios de una mente renovada. Vamos a iniciar en Jeremías 17:10. Entonces todos necesitamos renovar nuestra mente para poder tener un enfoque conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiende a hacer esto en nosotros, renovar nuestro entendimiento. Las cosas como las pensábamos antes tienen que cambiar, tienen que ser una mente nueva, teniendo todos los principios de la palabra de Dios. Bueno, Jeremías 17:10 dice: yo Jehová que escudriño la mente. Dios escudriña nuestra mente, es decir, Él entiende nuestros pensamientos. Nosotros no le podemos mentir a Dios porque Él ya sabe cómo pensamos. Fíjese que de la manera que una persona piensa, así actúa, así habla, así vive, conforme a lo que su manera, es decir, lo que piensa, su manera de pensar. Todo es una percepción de las cosas que nosotros tenemos en este mundo, ¿no? Yo estaba viendo hace poco que, por ejemplo, en diferentes países hay culturas que es bueno, por ejemplo, tomar sangre de animales, sangre humana, etcétera. Y pues en otras no es así. Es un ejemplo para que veamos cómo es la mente, cómo todo tiene una percepción distinta en las personas. En otros países pues había unas tribus en América Latina que su cultura, su forma de ser era matar, ¿no? Claro, con flechas, con lanzas en aquellos tiempos. Y se hizo una película llamada La punta de la lanza, no sé si alguien la vio alguna vez, una película cristiana, misioneros que fueron ahí y los mataron a ellos, porque esa era la manera de pensar de esa gente, ¿no? Entonces pues es un ejemplo para que nosotros veamos la importancia de nuestra vida dependiendo nuestra manera de pensar. Pero aquí nos dice que Dios escudriña la mente. Y luego dice el versículo, continúa diciendo: pruebo el corazón también, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Dios va a darle a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Pero todo proviene de los pensamientos, de cómo pensábamos, ¿no? Lógicamente que todos, la humanidad entera, mire, en Génesis 6:5, cuando se entregó la humanidad a la maldad, cuando vino el diluvio, ese juicio de Dios,
Dice que y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos. ¿Dónde estaba el problema? Fíjese. ¿Por qué todos los hombres, dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra? Porque todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pensamientos del corazón, hablando aquí del alma, está refiriéndose al alma, donde están los pensamientos, donde escogemos nosotros, ¿verdad? Entonces, todo designio de los pensamientos era de continuo el mal. El designio es algo que uno escoge y hace, ¿no? En pocas palabras, lo que nosotros, las preferencias de las personas son los designios. En pocas palabras es escoger, preferir, las preferencias, los designios, los deseos. Esos son los designios. Y todo designio de los pensamientos, porque en la mente estaba el problema, La mente es la que se contaminó y la que está contaminada. Que nosotros sabemos que aparte de que tenemos un órgano físico llamado cerebro, lo que realmente piensa, lo que realmente decide está en el interior, en el alma, lo que se le llama el corazón. Todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y todos estábamos en esa posición, ¿verdad? He aquí la importancia de que la palabra nos dé nuevos designios, que la palabra nos muestre el camino de Dios para que nosotros cambiemos esa manera de pensar. Pensemos ahora de acuerdo a la palabra de Dios. ¿De dónde vino la palabra de Dios? Lógicamente que de la mente de Dios. De ahí vino la palabra. Dios habló porque designó algo y se hizo. Y fue físico, ¿no? Lógicamente. Y fíjese cómo dice que en el principio estaba el verbo, ¿verdad? En el principio estaba la palabra. Es que realmente el hebreo original habla de la palabra. Y como dice después, y aquel verbo, aquella palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Muy bien. Y Dios dijo un día, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, ¿no? Pero Dios dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, para darnos un fin y una esperanza. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué es tan necesario que nosotros cambiemos nuestra mente? Sea renovada nuestra mente. Mire, vamos a buscar Romanos 8:5. Romanos 8 del 5 al 8. Es muy importante, muy necesario cambiar nuestra mente, renovarla. Una renovación de mente es, ahora voy a estar de acuerdo en lo que pienso a la palabra de Dios. Dice aquí en Romanos 8:5, porque los que son de la carne, ¿qué cosa piensan? Piensan en las cosas de la carne. Es decir, una persona que no tiene una mente renovada va a pensar en las cosas de la carne, va a pensar en las cosas, en el pecado y la maldad, en pocas palabras.
eso va a querer nada más, ¿verdad? Esos van a ser sus designios, lo que Él prefiere, lo que Él escoge, lo que Él quiere. Entonces los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, cuando no está renovada su mente. Pero cuando hay renovación espiritual, ahí mismo dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Todo designio de su mente, del corazón de ellos, será en las cosas espirituales. En la palabra de Dios la va a tener presente en su vida, ¿no? Una persona que se ocupa del Espíritu, de las cosas del Espíritu. Luego dice el versículo 6, ¿verdad? Versículo 7. Por cuanto los designios, ya vemos acá lo que decía al principio, porque los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, ¿verdad? Y aquí dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es decir, pensar, no tener una mente renovada, nos pone todo el tiempo en enemistad con Dios. Nos va a alejar de Dios, nos va... ¿Sabe usted que por eso se habla de la perdición? En la Biblia se menciona esa palabra, la perdición. Es perderse lejos de Dios, lejos de los propósitos de Dios. A eso se refiere con la perdición de la humanidad, ¿no? La condenación, todo eso. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Recordamos que carne se refiere a los deseos perversos que hay todavía en nosotros, a esa área que tenemos nosotros, que es un área, en algunas Biblias dicen los deseos pecaminosos, la naturaleza pecaminosa, a esa se refiere la carne. Nuestra naturaleza pecaminosa que tenemos todavía, Y fíjese que no porque hayamos nacido de nuevo y renovada nuestra mente, no va a quitarse eso. No, ahí está presente. Pero el cristiano vive de una manera que vence todo el tiempo, más que vencedores en Cristo Jesús. Estamos venciendo todo el tiempo esa naturaleza pecaminosa. La debemos de mantener apagada, ¿verdad? El crecimiento espiritual es eso, crecer en el espíritu, en la mente renovada, y que mantengamos a raya nuestra naturaleza pecaminosa. Y eso se le llama ser resucitados en Cristo. Y eso se le llama haber nacido de nuevo. El que no nace de nuevo no puede contra su naturaleza pecaminosa. Lo domina, lo controla, lo esclaviza. Entonces eso es muy importante, lo que estamos viendo. Regresamos aquí, Romanos 8:7, ¿verdad? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Lo que les decía, ¿verdad? Los designios de la carne hacen que las personas vivan esclavizadas en el pecado. Es una esclavitud. No se sujetan a la ley de Dios ni pueden siquiera. No pueden. Una persona sin mente renovada no va a poder
someterse a Dios, vivir de acuerdo a la palabra de Dios y todo. ¿Ven la importancia de la mente renovada? ¿Ven los beneficios que tenemos de una mente renovada espiritualmente por la palabra de Dios? Y dice el versículo 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ¿verdad? No se puede agradar a Dios viviendo según la carne. ¿Por qué? Porque el problema es ese, la mente. Piensan en las cosas de la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu, como dice la palabra, ¿no? En su ley medita de día y de noche, ¿no? ¿Se acuerdan? Como dice el Salmo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley piensan de día y de noche, decía, ¿no? Esos son los que son del Espíritu. Piensan en la palabra, toman la palabra, la viven, la actúan, ¿verdad? Bueno, continuemos. Por eso nosotros debemos, mire, 2 Corintios 10:5, que dice: derribando argumentos, es decir, maneras de pensar. Debemos derribar pensamientos. Cuando una mente piensa en las cosas de la carne, debemos derribar eso en nosotros, derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso debemos de hacer. Estoy pensando en eso, es que como me gusta mucho, digamos, el vino, ¿no? Me gusta tanto el vino, no me estoy pensando a ver a qué hora se puede que... Y está uno. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, está uno pensando. Bueno, aquí nos da un punto importante, ¿verdad? Derribar esos pensamientos, esos argumentos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo llevo cautivos esos pensamientos. Todo mal pensamiento, llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. En pocas palabras, decir, sí me gustaría hacer esto, tal vez, pero mejor me someto a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Y en la palabra de Dios, y todo llega a ser mejor, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay una mente renovada? Mire, vamos a ver algunos puntos de la mente reprobada, porque así Romanos 1:28, primero que nada. Este es un problema, que cuando las personas, es que no todos escogemos, ¿verdad? Todos escogemos realmente. Cuando alguien dice no quiero la palabra de Dios, no quiero acercarme a Dios, bueno, entonces viene esa mente, como no quisieron renovar su mente, pues viene la mente reprobada. Dice acá Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, en pocas palabras, desechar a Dios, decir, es que es bien fácil para muchos decir,
Dios no existe. Yo les comentaba en mi testimonio hace algún tiempo que yo me consideraba ateo, pero era porque me convenía. En pocas palabras, yo decía Dios no existe, pero para que no hubiera remordimiento de hacer todo lo malo. Y acá dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando hay una mente reprobada, es una mente que se entenebrece, llena de tinieblas, y ya no pueden diferenciar en lo que está bien y lo que está mal. Ya para ellos está bien, pues incluso matar sin remordimiento, etcétera, tanta cosa que se ve en estos tiempos, pero llega a ser una mente reprobada. Ya no hay luz ahí, ya no hay un despertar, nada. Mire cómo decía Job, vamos a Job 21, 14 y 15. Así dicen las personas de mente reprobada. Job 21, 14 dice: dicen pues a Dios, apártate de nosotros. Fíjese, esto es, ¿qué manera de pensar es esta de decirle a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos? No queremos tu palabra, ¿no? En pocas palabras, valga la redundancia. Apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Luego dice el versículo 15, ellos dicen esto también: ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Y muchos, aunque no le digan a Dios, apártate de nosotros, con sus actitudes, ¿verdad? Lo hacen de alguna manera, ¿no? Se ve esto. Entonces, es una mente reprobada, una mente entenebrecida también. El enemigo lo que hace, 2 Corintios 4:3 y versículo 4, dice así: pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, si a algunos no les... ¿Cómo se siente usted con el evangelio? Mire, cuando el evangelio llega a una persona y se da cuenta y Dios le abre el entendimiento, es que eso pasa, el Espíritu Santo eso hace, ¿verdad? Abre el entendimiento. Como aquel hijo pródigo que, estando con los cerdos ahí en el lodo, dice la palabra, y volviendo en sí, ese es el Espíritu Santo obrando, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Iré pues a mi padre, me levantaré. Ese es el Espíritu Santo obrando. Me levantaré, dice, e iré a mi padre. Ustedes conocen toda esa lectura, ¿verdad? Entonces, cuando el evangelio está encubierto, dice acá, entre los que se pierden está encubierto. No pueden decir: qué buenas noticias, qué alegría escuchar esto, de que Dios me está regalando la salvación, que Dios dio a su Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el punto central del evangelio, recuérdelo. El evangelio es las buenas noticias.
una buena noticia en la cual Dios nos da el regalo de vida eterna a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces, dice acá, el evangelio puede estar encubierto para muchos, no porque quieran, sino que, dice el versículo 4, ¿no? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Les puso una ceguera espiritual ahí, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para que no haya ningún sentir de la palabra. Alégrate, hermano. Bueno, yo me alegro mucho cuando me dicen, ay, pastor, puros piedrazos, nada más me estuvo aventando. Eso es un motivo de alegría porque está despierto uno, está alumbrado el entendimiento. Y siente uno que la palabra le dio duro y necesita uno hacer el cambio. Está vivo ahí, ya hay vida ahí, ¿no? Un cuerpo que esté sin vida no va a sentir nada, ¿no? Pero cuando siente dolor, ¿por qué cree que usted cuando salen los niños les dan una nalgada? ¿Por qué? Para ver si está vivo, ¿no? Para que reaccione. Así es la palabra también. Para que nazcamos, al nacernos lloremos, porque eso debe de pasar, llorar como un niño recién nacido. Bueno, entonces, bueno, estamos en esto de la mente reprobada, ¿no? Decíamos, fíjese, el Salmo 10, versículo 4, como dice también. Tremendo este versículo. Salmo 10, versículo 4 dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Nos damos cuenta cómo la mente aquí juega el papel central en este sentido, ¿no? Los cristianos pues tenemos que estar todo el tiempo, ¿no? En un ejercicio que es abstenernos de toda especie de mal. En un ejercicio que es retener lo bueno y desechar lo malo. Y decirle al pecado, no, esto no. Esto no me conviene escuchar, como yo, en una de las clases de los niños se veía eso, ¿no? Que estaba un dibujo así tapándose los oídos, los ojos y la boca, ¿no? Y diciendo, esto no me conviene hablar, esto no me conviene oír y esto no me conviene ver. Y es tan cierto, y nosotros tenemos que estar atentos para estar haciendo eso, ¿verdad? Porque cuando le damos entrada a algo, la mente vuelve a entenebrecerse, y por eso es que el cuerpo completo se entrega al pecado. O como decía el apóstol Pablo, ¿no? No dejen que sus miembros deben ser instrumentos de justicia, no al servicio del pecado, ¿no? No esclavizarse otra vez al pecado. Entonces ellos dicen, el malo, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No le pasa a Dios ni por la mente, ¿no? Él, pues desafortunadamente así hay muchos, ¿no? Hay muchos. Pero nosotros tenemos que hacer algo, la diferencia, para que haya esos beneficios de una mente renovada en nosotros, ¿no?
Bueno, Efesios 4:17, vemos cómo nos dice en estos versículos muy conocidos. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Esto ya no es una sugerencia, ¿verdad? Si lo entendemos así. Es un mandato, es un requisito para cristianos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿no? Pensando cosas vanas, prefiriendo lo vano que lo espiritual. Recuerde lo que leíamos ahorita. Los que son del Espíritu se ocupan en las cosas del Espíritu. Es cosa de ocuparse, ¿no? Bueno, y sigue adelante, versículo 18, ¿no? Andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Es decir, habla aquí de tinieblas, de oscuridad, esa mente, ese entendimiento. Así es la mente cuando está en oscuridad, en tinieblas, está entenebrecido su entendimiento. Dice que viven ajenos de la vida de Dios. No saben cómo es vivir, cómo es la vida de Dios. Parte de la vida de Dios es venir a la iglesia, estar con los hermanos, amarse unos a los otros, perdonarse, vivir en obediencia a la palabra, tener fe, fortaleza, gozo, paz. Todo eso debe de estar presente en la vida de Dios, pero ellos viven ajenos de la vida de Dios. Una mente entenebrecida vive tan lejos de Dios, ajeno por completo de la vida de Dios. Y esto es peligroso porque muchos andan en religiones y todo eso pensando que están conforme a las cosas de Dios, fíjese, pero viven ajenos de la vida de Dios. Y dice, ¿por qué aquí? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Nosotros sabemos que hay dos tipos de ignorancia. Una ignorancia, pues, de que no sabemos algo, ¿no? Pues nosotros no sabemos muchas cosas, ¿no? A mí pregúntenme de matemáticas, ¿verdad? Ahí pues vivo en ignorancia ahí en ese sentido, ¿eh? Bueno, no todo, no todas las matemáticas. Pero así, o sea, ese es un tipo de ignorancia por desconocer muchas cosas. Pero la peor ignorancia es por no querer. Y aquí se refiere a esto, ¿no? Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, porque no quieren. Y ese es el peligro más grande. Y ahí entra lo que se llama condenación, que Jesús lo dijo de esta manera: esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que viene a la luz no quiere ser reprendido por la luz. Se esconde de la luz, no quiere venir a la luz. Pero los que son de la luz vienen, corren hacia la luz para que sus obras sean manifiestas, ¿verdad? Que son hechas en Dios. Qué hermoso. Entonces, esa ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Bueno, seguimos acá, vamos al versículo 22, Efesios 4:22.
Por eso nos dice aquí, ¿no? En cuanto a la pasada manera de vivir, porque al conocer a Cristo, al conocer la palabra, debe de haber un antes y un después, una manera de vivir de antes y una manera de vivir nueva. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es más, mire, quiero leérselos en versículos 22 y 23 en la Nueva Traducción Viviente. Y dice de esta manera: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Ese es despojarse de la manera de vivir, de la pasada manera de vivir. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Los deseos engañosos, decíamos nosotros que el pecado es un deseo engañoso, porque aparentemente se disfruta, pero al ratito trae muerte. Recuerde usted que no hay otra para el pecado, no hay otra salida, ¿eh? La paga del pecado es muerte, nada más, ¿no? Ok, luego dice el 23, ¿no? En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Y de qué se trata? Que nosotros dejemos, le permitamos al Espíritu, como dice acá en mayúsculas Espíritu, se refiere al Espíritu de Dios, ¿no? Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. O como dice la Reina Valera 60, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Fíjese cómo cambia acá. Espíritu en minúsculas habla de nosotros mismos, de que tengamos una renovación espiritual para renovar nuestra mente. Eso hace la renovación espiritual, renueva la mente. Eso pasa. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y el versículo 24. Eso. Y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así nos creó Dios, como este hombre. Como este buen hombre, nuevo hombre. Ese fue el propósito de Dios cuando nos creó. Recuerde usted que como decía en Génesis, toda carne corrompió su camino sobre la tierra. Y a eso se refiere, que se corrompió este propósito de Dios. Él quiere que nosotros seamos así. Y nos ha dado ahora pues esa facultad, ese poder de ahora revestirnos nosotros del nuevo hombre. ¿Cómo se hace todo esto? Cuando la palabra de Dios renueva nuestra mente, podemos vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios. Es decir, así son los propósitos de Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Por eso nos dice, mire, Isaías 55:7. Fíjese, aquí desde 700 años antes de Cristo, que vivió Isaías, Dios le reveló esta palabra: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Dónde está todo el problema? En la mente. Deje el impío su camino, el hombre malo, ¿no? El hombre malo, eso se refiere. Sus pensamientos.
Vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Entonces, desde ahí se mencionaba la mente, la renovación de la mente. David, ¿qué dijo? Crea en mí un corazón nuevo, pon en mí un espíritu recto dentro de mí. Es decir, necesito ya pensar bien, porque si no, él decía, yo soy un rebelde de primera, ¿no? Ahí el Salmo 51, que usted recordará, ahí el versículo 1, ¿cómo dice? Ten piedad de mí conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de mis piedades, borra mis rebeliones. Porque él sabía que mucha rebeldía. ¿Por qué? Porque la mente estaba todavía entenebrecida. Dice el versículo 2, ¿no? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y el 3, fíjese, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, él decía, mi pecado no me deja avanzar. Tropiezo, caigo nuevamente cada rato con mi pecado. Siempre está enfrente, me estorba, no lo quiero, ¿no? Por eso dice después él, ¿no? Así es el 10. Crea en mí un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón que ame, que le guste agradarte, Señor. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí las dos cosas que está pidiendo es una manera nueva de pensar. Es tremendo, ¿no? Bueno, Proverbios 12:2, mire cómo dice, la necesidad tan importante de que haya una renovación de la mente. Proverbios 12:2 dice, el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Los malos pensamientos no se quitan así como así. Se necesita una renovación de la mente, ¿verdad? Esos son los beneficios de la mente renovada. Bueno, seguimos, ¿no? Por eso la palabra nos dice a nosotros que nosotros nos enfoquemos en las cosas de arriba, ¿no? Pongamos nuestra mira, nuestra mente. Poner la mira, buscad las cosas de arriba donde está Cristo a la diestra del Padre. Poned nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y Dios esto quería hacer con nosotros. Ezequiel 36, 26 y 27. Hay una profecía tremenda acerca de nuestros tiempos, ¿no? En Ezequiel 36, primero, allá arribita dice, ¿va? Venid luego y estemos a cuentas, ¿no? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, ¿verdad? Fíjese, eso es lo que puede uno hacer para que haya renovación en su mente. Y después dice ahí en el versículo 26, les daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, les daré un corazón de carne. El versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos, guarden mis preceptos y los pongan por obra. Es decir, al haber nuevo corazón y ese nuevo espíritu,
será una nueva mente para andar en los estatutos de Dios, guardar su palabra, en pocas palabras, valga la redundancia, y ponerla por obra. Es que esa sabiduría que el Espíritu Santo dará cambiará totalmente toda la manera de vivir, ¿no?, de las personas. La mente renovada hace eso precisamente, que las personas vivan cerca de Dios y de su palabra y la practiquemos, la llevemos en práctica, ¿no? Entonces vemos todos estos puntos tan importantes que hemos estado viendo acá. Nos lleva a pensar de la importancia que es hacerle caso a la palabra de Dios. Claro, la palabra de Dios, como dice Santiago, ¿verdad? Pero sean hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Uno mismo se puede engañar si lee uno la palabra o la escucha y todo, pero no la llevamos a la práctica. Ese es uno de los peores engaños que pueda haber, ¿no? Nosotros, como dice la palabra, aunque el hombre exterior se vaya desgastando, el interior se debe ir renovando. ¿Cómo es esto? Renovación de la mente, la manera de pensar, la manera de ser. Ya vemos nosotros la manera de hablar también, la manera de actuar, todo eso. Todos estos temas que hemos estado viendo a lo largo ya de varias semanas, pues nos llevan a eso, ¿no? A la importancia de renovar nuestra mente para que se pueda hacer todo esto, ¿no? Que haya cambios de vida, cambios de actitud, cambios en todos los sentidos, pero para bien, para bien. ¿Qué hace una persona con una mente renovada? Bueno, vamos a poder obedecer la palabra de Dios, porque si no, nos va a pasar lo que le pasaba al apóstol Pablo, ¿verdad? Yo no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago, decía él, ¿verdad? Ahí en Romanos 7, que él decía, en mi corazón mi deseo está agradar a Dios, pero termino agradando a la carne. Y al final dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero después dice, gracias al Padre por nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a hacer todo esto. Vino a darnos una nueva vida, la nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, les preguntaba yo, ¿qué hace una persona con la mente renovada? ¿Qué piensa una persona con una mente renovada? Bueno, vamos a leer este versículo, Filipenses 4:8. Para finalizar, Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, fíjese todo lo que piensa una persona con mente renovada, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Y fíjese cómo dice todo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjese lo que nos está enseñando acá, Cuando nos encontremos nosotros en una situación
Eso debemos de pensar nosotros. Esto es digno de alabanza. Si yo voy a hacer esto, esto es de buen nombre. ¿Hay virtud en esto que voy a hacer? Si no, cerrar la puerta mejor, ¿verdad? Y a eso se refiere, que de esa manera de pensar debemos de tener nosotros. Saber escoger bien. ¿Qué pensamientos? ¿Qué obras? ¿Qué actitudes? ¿Qué palabras? Decía el apóstol Pablo, palabras que sean para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, hablar cosas que edifiquen. Palabras de consuelo, de consejería, palabras de sabiduría, palabras de amor, de misericordia, de piedad. Eso debemos de hablar nosotros, ¿no? Porque hay también palabras que destruyen y eso, pues no. Eso no está en nuestro vocabulario, ¿no? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y algo digno de alabanza, en esto pensar, en esto pensemos, ¿ok? Bueno, vamos a hacer oración. Es una bendición que nosotros tengamos una mente renovada o la estemos ya renovando, que ya se vea que no somos los mismos que antes. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Hay mucha sabiduría en tu palabra, Señor Santo, y pues nosotros nos gozamos al leer estos versículos sabiendo que traen bendiciones, que son beneficios para nosotros. Los beneficios de una mente renovada, Señor. Y eso queremos hacer, eso queremos. Porque eso es sabiduría. Y como dice tu palabra, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Así que, Señor, pues nuestra mente renovada queremos tener siempre, Señor, e ir creciendo cada vez más espiritualmente, Señor. Bendice a tu iglesia y que sigamos juntos aprendiendo, conociendo, redarguyendo tu palabra, Señor, para que ella haga la obra en nosotros. Pero danos esa sabiduría que necesitamos para comprenderla y llevarla a cabo a nuestra vida, Señor. Y poder ver después frutos de bendición, no nada más en nuestras personas, sino en nuestras familias, matrimonio, etcétera. Gracias, bendito Señor Todopoderoso. Bendice a tu iglesia y pues seguimos en unidad. Te damos toda la gloria y la honra por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén.